como es, les recuerdo que no veo el chat. Entonces, si tienen algo para preguntarme, así, bueno, tienen a la doctora, pero si no llegara a estar en algún minuto la doctora, me lo tienen que decir a viva voz. Yo ya puse que estoy grabando. ¿Se nota ahí? ¿Se ve? Sí, perfecto. Bueno, igual apenas habíamos arrancado. Gracias por hacerme acordar. Capacidad para hacer el comercio. 18 años, mayor de edad, tendrían que haberme reaccionado rápidamente. Y en el propio artículo 44 está en el segundo inciso el principio que tiene que ver con la situación de padres, tutores y curadores respecto de quienes tienen bajo su autoridad legal. Y dice que no podrán contratar sociedad ni adquirir participaciones, cuotas sociales o acciones por sus representados sin autorización judicial fundada. En ningún caso se concederá esta autorización si el menor o el incapaz asumieran calidad de socios ilimitadamente responsables. Así que con esto tenemos el régimen, las dos notas fundamentales, me estoy refiriendo al segundo inciso del artículo 44, referidos a las posibilidades de que menores o incapaces declarados tales puedan participar como socios en la sociedad, ya sea ellos solos representados o ellos con sus representantes legales. Por un lado, siempre, autorización fiscal, vista fiscal, autorización judicial fundada, y además nunca pueden ser ellos ilimitadamente responsables. Estas dos notas, autorización del juez y no pueden ser ilimitadamente responsables, son una constante, como sea que sean las posibilidades. Y digo como sea que sean las posibilidades porque el artículo 45 y luego el 46 hacen referencia a dos circunstancias y cómo se debe operar en este sentido. Estos son los que yo llamo acá situaciones especiales de incapaces que actúan mediante representantes. En el artículo 45 hace referencia a incapaces que reciben participaciones sociales, por ejemplo, por herencia, ¿no? Eso es lo más frecuente, puede ser por legado, puede ser por donación, pero en realidad lo que puede suceder es que, bueno, fallece los padres o alguno de los padres, un régimen de patria potestad, entonces el menor hereda, si eran socios de una SRL, ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Qué dice la ley? Bueno, a tono con estos dos principios que vimos del artículo 44, cuando un incapaz recibe por herencia, legado o donación, ¿no?, una de estos bienes, sus representantes deben solicitar autorización judicial para aceptar esa herencia, esa donación, lo que sea. Y además, para aceptarla y además para permitir que continúe en la sociedad. Y el juez la acordará, dice, la que será acordada por el juez, si lo estima conveniente para los intereses del incapaz, dadas las circunstancias del caso. Él va a tener en cuenta, y de hecho sucede, se imaginarán estas cosas, tiene en cuenta la situación de los medios de vida del menor, las posibilidades de quien es su representante de seguir adelante gestionando ese tipo de sociedad, el tipo de giro que tenga la sociedad, bueno, y el juez se va a pronunciar al respecto. Obviamente, vista fiscal, y puede recabar la información que sea pertinente. Si el incapaz recibe acciones, ahí no se necesita autorización del juez, estamos hablando de otro régimen. Yo igual, obviamente, dudo, ¿no? Dice si recibe acciones, pero ¿y si recibe el 100% de un capital accionario? ¿No? Ahí ya es, hay otro tema, ahí obviamente ese menor, lo que van a controlar se va a hacer la gestión que haga el representante, pero bueno, simplemente como comentario. Aquí lo que es claro es que la ley dice que no se requerirá autorización judicial cuando el incapaz reciba acciones. Si la participación de ese menor es el socio ilimitadamente, como vimos que en el principio dice que no puede ser de ese menor o de ese incapaz declarado tal, hay que transformar la sociedad.
para que siga el menor hay que transformar la sociedad, o si no, bueno, le pagan su parte. Pero como ilimitadamente no puede seguir. Es más, aclara la ley que mientras no se dicte resolución definitiva, no se hagan los cambios, lo que sea, en esa situación que el incapaz tiene que entrar o se estima que puede entrar en una sociedad como socio, que ha recibido por estas formas en particular esa calidad, dice, la sociedad continuará provisoriamente y el incapaz no va a responder como socio ilimitado. Quiere decir que si transitoriamente no hay más remedio que aceptar mientras se cambia esa situación para el menor, no va a regir para él lo que implica el estatuto de un tipo social de esta forma. Los derechos los ejerce el representante a su nombre, bien. ¿Pueden los padres, tutores o curadores realizar una sociedad con sus representados? Bueno, no es imposible, no está prohibido como tal. Lo que sí es que se fijan muy lógicas condiciones. Una, básicamente, previa designación de curador especial. No puede representar al menor y actuar una persona, al menor o al incapaz, y actuar una persona a la vez. Es lógico. Y el derecho, cuando hay ese tipo de colisión de intereses, ¿qué es lo que establece? Bueno, que haya un curador especial, es decir, alguien que va a representar a ese menor o incapaz solo en ese negocio, en ese escenario, es decir, en la sociedad comercial. Eso lo dice el artículo 46, y obviamente responsabilidad limitada, autorización judicial, los dos principios siempre se pueden mantener. Eso es para los padres. Los tutores y curadores no podrán celebrar sociedad con sus representados. ¿Qué dice Mercedes? Profe, me quedó una duda ahí. Cuando es una donación, por ejemplo, ¿no? Sí. O una, bueno, una donación vamos a poner. El que dona el bien a un menor puede decir, bueno, pero yo no quiero que el padre del menor los administre. Ahí, sí, lo dice, la ley dice, cuando el testador o donante haya impuesto la condición de que los padres no administren, curador especial. Eso es muy de lo que ustedes ven en la parte de bienes y administración de peculios también. Es decir, todo esto que estamos viendo, me interesa que les quede bien claro estos dos principios. A su vez, hay que articularlo con lo que es el régimen de curatela en general, el régimen de tutela en general, el régimen de la patria potestad en general. ¿Mm? Y lo que agrega la ley al régimen general es esta prohibición para tutores y curadores de celebrar sociedad con sus representados. Es decir, vamos a constituir una sociedad nosotros. Y pongo a mi representado. Esto no se puede. Es distinto si lo recibe y justo estaba el representante. Ahí de nuevo, ahí sí, curador especial. Pero el tema es no partir de cero, no constituir. Bueno, bien. Situaciones especiales de socio aparente, oculto, socio de socio, condominio. Estas son situaciones muy puntuales, muy reales también. Veamos lo que dice los artículos 53 a 56 de la Ley de Sociedades Comerciales al respecto. Socio aparente. ¿Quién es el socio aparente? El que presta su nombre como socio o el que sin ser socio tolere que su nombre sea incluido en la denominación social. Alguien que se deja que le digan socio. Y lo que dice la ley, primero que nada, es, no será reputado como tal respecto de los verdaderos. Es decir, él dejará que lo traten como tal, pero no puede exigir sobre la base de la norma legal nada a los demás. ¿Por qué? Porque todos saben que no es ni él ni el que lo tratan como tal. Así que en la interna, no. Pero con relación a terceros, no se olviden que la ley de sociedades y el derecho comercial en general presta mucha atención a lo que es la apariencia, porque la apariencia es la dinámica del mercado, ¿no? Entonces, con relación a los terceros, será considerado con las obligaciones y responsabilidades de un socio.
salvo su acción contra la sociedad o los socios para ser resarcidos de lo que haya pagado. A ver, si por ser considerado como tal le toca pagar, después lo puede pedir. Pero lo interesante es esto del socio aparente, entre ellos que saben que no es, el problema que no se plantea. Pero para terceros es relevante. Una aplicación del principio de apariencia jurídica de las tantas que hay en materia mercantil. Otro caso muy importante, y a veces es un as bajo la manga en algunas situaciones no solo de temas de negocios, situaciones de derecho de familia también. El socio oculto. El socio oculto, dice el artículo 54, será responsable de las obligaciones sociales en forma ilimitada y solidaria con la sociedad, sin poder invocar el beneficio de exclusión. ¿Quién es el socio oculto? La ley no lo define, es porque hay muchas manifestaciones de quién puede ser un socio oculto. Pero sepan ustedes que es una prueba que hay que hacer, y ya está, ni más ni menos, ¿no? Sobre todo ni menos, pero es una prueba. Socio oculto es alguien que se sabe que es el que puso el dinero, pero tiene lo que se llaman testaferros. Tiene a otros que actúan por él. No quiere dejar en evidencia que ese patrimonio es personal, y eventualmente tendrá contra documentos firmados, con otros no sé. Es decir, es alguien que, o porque no quiere que sepan que tiene determinado patrimonio, o porque prefiere que no vea que hay algún tipo de incompatibilidad con algo. Es decir, puede haber razones que generalmente no son muy claras ni muy honestas, porque nadie hace eso. De modo que, libremente, como sea la circunstancia, si se prueba que hay alguien que tiene una relación patrimonial y que además tiene poder de decisión de alguna forma, puede ser considerado socio oculto. Y a esa persona se le va a exigir lo mismo que se le podía o se le pudo haber exigido a la sociedad comercial, y la va a tener que pagar y punto. Sin beneficio de exclusión, y además, como dice la responsabilidad, ilimitada y solidaria. Más fuerte que la de un socio. Porque el tema acá no es el ser socio en el sentido de integrar la sociedad. El tema acá es alguien que está actuando, está utilizando la persona jurídica societaria desviadamente, desviada de la razón por la cual, artículo 1, el legislador quiere que exista. Bien, sí, 55, otra situación, socio de socio. Bueno, en el caso de socio, lo que hace el legislador es poner orden respecto de cómo será el ejercicio de derecho frente a la sociedad. Entonces dice que cualquier socio podrá dar participación a un tercero en su propia participación, es decir, es socio de mí, que soy socia, y ese socio de la socia, en este caso, los partícipes carecerán de la calidad de socio y de toda acción social, y se aplicarán las reglas sobre las sociedades accidentales o en participación, que son una organización de actividad colectiva que vamos a ver dentro de algunas clases, que implica que hay un gestor que para afuera es la persona que realiza las actividades, y atrás otros que ponen el dinero en una organización interna. Pero eso no es testaferro, porque aquí no hay desviaciones. Es el régimen legal, vamos a verlo ahora, no es el día de hoy el tema, estudiar esto. Pero lo cierto y lo que acá nos importa del socio de socio es que el socio sigue siendo el mismo. ¿Y qué es lo que tiene? Bueno, tiene otra persona que él le ha puesto cierto dinero para una inversión o para un aumento de capital que él no tenía, o para otro negocio y rearmaron, no sé, tienen entre ellos algo firmado, perfectamente legal, una organización de cómo va a ser algo patrimonial o una condición. Las infinitas posibilidades que puede haber en cualquier tipo de negocio. Y por último, sobre el condominio de las partes sociales, hace referencia, hablando de los temas primeros del Estatuto del Socio, el artículo 56 de la ley,
que también organiza la situación y dice, si una o más partes de interés, cuotas o acciones pertenecieran pro indiviso a varias personas, condominio, estas designarán a quien habrá de ejercitar los derechos inherentes a las mismas. Es decir, imaginemos que hay un condominio de origen sucesorio. 3 hermanos heredan cuotas de una sociedad de responsabilidad limitada, acciones de una SAS, lo que sea. ¿Qué tienen que hacer? Y son mayores de edad, para no entrar con el tema representación y más complicada. Mayores de edad. Eso para 3 hermanos, uno mayor, uno que no se sabe entender por escrito. Esto lo van a ver todos en la técnica notarial, las cosas raras de comparecencia. Acá es el ejemplo más fácil. Mayores de edad los 3, ¿qué hacen? Eligen, se ponen de acuerdo, deben ponerse de acuerdo, porque si no, esto no funciona. ¿Quién va a ser el representante de los 3? Lo comunican a la sociedad. ¿Cómo van a tomar las decisiones? Lo organizan, problema de ellos. Eso es un tema de gestión interna. Pero, ¿para qué está este artículo? Porque la sociedad debe tener tranquilidad respecto de esas cuotas o esas acciones, en el caso que estoy poniendo, ¿qué posición tienen? ¿Qué posición tienen en el órgano de gobierno? ¿Van a ejercer tal derecho o no que pueda darse? Esa es la idea. Nombran un representante. Nombran un representante. No puede venir otro y decir, no, pero yo no quería, así que una porción no la pueden tomar en cuenta. No se puede. Va a ser el representante. Condóminos se ponen de acuerdo, el representante va y dice lo que tiene que ser, y la sociedad se relaciona con el representante. Esa es la idea. Bueno, bien, pasemos ahora ya al estatuto propiamente dicho. El estatuto del socio es el conjunto de deberes y derechos del socio en la sociedad comercial. ¿Cuándo comienza a ser socio alguien? En principio, es la fecha del otorgamiento, es lo más común, o es la fecha indicada en el contrato. Eso se verá eventualmente. Pero lo en general es la fecha del otorgamiento, eso es lo más frecuente. Vamos a ver primero, como les decía, los deberes del socio. Primero, actuar con buena fe y lealtad. Otro, bueno, muy importante, que es una obligación, cumplir con la realización de aportes. Se podría decir que actuar con buena fe y lealtad tiene que ver con deberes más de corte de conducta, y cuando hablamos, o social, mientras que cuando hablamos de realización de aportes estamos netamente ante una obligación patrimonial, ¿no? Que tiene un contenido económico. Veamos los primeros. Actuación de buena fe del socio. Bueno, esto surge del artículo 74, no porque se llame así, sino porque hace referencia a que se sanciona el dolo o la culpa del socio. Entonces, se consagra la obligación de indemnizar y de traer las ganancias a la sociedad cuando, según el caso, cuando hay un socio que actúa, que genera daños a la sociedad por una actuación dolosa o con culpa. El daño ocasionado a la sociedad por dolo o culpa de un socio, dice el artículo 74, obligará a su autor a indemnizar, sin que pueda alegar compensación por el lucro que su actuación haya proporcionado en otros negocios. Acá, si algo hizo bien e hizo ganar 50 a la sociedad, y después, por actuar contra derecho, perjudica 70, tiene que pagar 70. Es decir, esto no es un análisis de qué hace bien y qué hace mal. Esto es sanción, indemnización y la idea de sancionar. El socio que aplique los fondos o bienes de la sociedad a uso o negocios por cuenta propia o de tercero, es decir, el que en definitiva dispone de bienes de la sociedad para negocios, como si fueran propios, ¿no? Porque será para terceros, pero dispone a su manera, dice, estará obligado a traer a la sociedad las ganancias resultantes, siendo las pérdidas o daños de su exclusiva cuenta, ¿no? Es decir, si gana son de la sociedad, y si pierde, culpa de él, y además lo tiene que, por culpa o dolo, bueno, tiene que cargar con las pérdidas, ¿no? Porque fue un riesgo tomado por su cuenta.
Luego está la actuación con lealtad. No hay una disposición en la parte general de la actuación con deslealtad, pero bueno, el artículo 209, que hace referencia a las sociedades colectivas, y que veremos que por reflejo, por ser extensible por remisión a todos los demás tipos sociales, menos la anónima y la SAS, que a su vez igual tienen una norma propia sobre actuación con lealtad, en realidad corresponde enunciarlo como un deber general. ¿Qué significa actuar con lealtad? Bueno, tenemos ya un concepto de lealtad, deslealtad desde el punto de vista comercial. La mirada, en este caso de la lealtad, tiene que ver con una actuación competitiva, de competencia desleal. Eso hace referencia a esto, hace referencia al 209, hablando de deslealtad. Y simplemente en qué consiste es en que no puede realizar actos en competencia con la sociedad, salvo con la excepción de un consentimiento unánime es todos, en todo caso, todos, y expreso. Es decir, no es por tolerancia, no es le doy una carta abierta, haga lo que quiera. Expreso significa que se conoce la situación y se votó unánimemente que sí que pueda. Hay jurisprudencia que atiende y que define que sea así. Es decir, es una interpretación no solo de la lógica de las expresiones legales, sino que además ha sido probada, digamos, probada en el sentido de interpretada y aplicada. Pero muy bien, vayamos ahora a la obligación de aportar. La obligación de aportar es la obligación pecuniaria básica del socio. Está en el artículo 1 y no es casualidad. Acá, tratándose de sociedades generales, se está constituyendo una entidad que va a producir dinero, va a producir ganancias, va a trabajar en la economía y tiene que tener recursos. No puede ninguna empresa funcionar sin recursos, sean de lo que sea, y las sociedades comerciales, que además tienen como objetivo generar ganancias, deben tener como punto de partida un aporte, la entrega de algún tipo de recursos de parte de los socios. El objeto del aporte, el primer tema relevante en este punto, está previsto en el artículo 58, que dice, principio general, el aporte puede consistir en obligaciones de dar o de hacer. No dice obligaciones de no hacer, de todas maneras la doctrina entiende que están implícitas el no hacer en el hacer, pero creo que no lo han incluido por ser consistentes. Obligaciones porque significa el comprometerse. Obligaciones de dar o de hacer. Pero atención, hay restricciones según los distintos tipos sociales. Es decir, los aportes, hay ciertos tipos de sociedad. Yo iba a decir, los aportes de obligaciones de hacer no pueden estar en todas las sociedades comerciales. Ya vamos a ver por qué. Bueno, a continuación, mejor, prefiero leérselo ya y ya dejamos cerrado el tema. En las sociedades anónimas, en las de responsabilidad limitada y en las de comandita respecto del capital comanditario, el aporte deberá ser de bienes determinados, susceptibles de ejecución forzada. Lo mismo en las SAS. Es decir, no puede haber obligaciones que no se puedan exigir. ¿Por qué? Porque en la mirada del legislador, cuando estamos hablando de socios que tienen responsabilidad ilimitada, la situación es distinta del socio que tiene una responsabilidad limitada y que con entregar el aporte ya no tiene ninguna responsabilidad más patrimonial de responder por deudas. Es decir, cuando hay una responsabilidad ilimitada, que hoy es prácticamente anecdótico, ya casi no se constituyen, muy poquitas sociedades donde los socios tengan responsabilidad ilimitada como definición. Pero, de todas maneras, en esas sociedades, el socio aporta para que tenga un patrimonio inicial la sociedad, y luego, si aporta obligaciones de hacer, que no significa dinero, sino trabajo, y puede parecer más inconsistente, de todas maneras va a ser responsable con todo su patrimonio. Quiere decir que hay
la expresión usual es respaldo, pero que hay una respuesta patrimonial hacia un reclamo que un acreedor le haga a la sociedad. Ahora, cuando se trata de tipos sociales, en los que son los absolutamente predominantes, cuando la obligación pecuniaria del socio consiste en entregar 10.000 pesos, que es lo que dice el contrato, los entrega, y nada más. Y en esas sociedades no hay posibilidad que un acreedor comercial le reclame a un socio de responsabilidad limitada nada más. Claro, entonces el legislador dice, bueno, si yo acá admito cierto tipo de prestaciones como aporte que no implican ni que entregó materialmente nada, ni que hay un respaldo porque no corresponde por el tipo, estoy contradiciéndome respecto de la intención de que asegurar que la sociedad tenga bienes para realizar su actividad. Entonces, sobre la base de este principio, ustedes deduzcan y razonen siempre la diferencia. Este 58 redondea. Profe. ¿Sí? Disculpe que la interrumpe, pero ¿sabe que no le entendí muy bien lo que acaba de decir con respecto al razonamiento del legislador? ¿Usted tiene clara la diferencia entre la responsabilidad limitada y la ilimitada de los socios? Sí. Bueno, en los casos de responsabilidad limitada no se admiten obligaciones, por ejemplo, obligaciones que impliquen el uso, bueno, lo vamos a ver, acá tenemos el uso, el goce de bienes que no impliquen que hay materialmente bienes de alguna forma exigibles. ¿Por qué? Bueno, porque lo que se fija el legislador es que concretamente estén bienes para que trabaje la sociedad y los acreedores, por lo menos, en principio, ¿no? Pues después si la sociedad le va mal y tiene pérdida, no va a haber nada. Pero por lo menos en el principio tutelar se le pueden reclamar. Esa. Una sociedad que tiene socios de responsabilidad ilimitada, bueno, dirán, la hipótesis que el socio no tenga nada puede existir, pero ya es más remota que ninguno tenga nada, pero puede existir. Pero es distinta la idea del legislador porque de última hay un riesgo, por lo menos, si no patrimonial, de ser incumplidor y de verse afectado individualmente como socio. Seguimos. Bueno, acá está. ¿Sí? Mercedes. No, que ¿Sí? justamente lo que decía la compañera, que justamente el artículo 62 lo dice, que se admite el aporte de uso y goce, pero solo para sociedad de responsabilidad ilimitada. Está muy bien, lo leí, ahora ya vamos a ver. Lo leí recién, quiero decir, se lo comenté a la compañera. Ya voy. Esperen que tengo dos cositas más para redondear este tema. Una en realidad, la otra ya la dije. Tratándose de obligaciones de dar, se presume que el socio transmite la propiedad del bien aportado. ¿No? Es decir, ¿qué más? El legislador trata de rodear de seguridades y certeza todo lo que implica la entrega de bienes en aporte. ¿Para qué? Para efectivamente se produzca todo el desplazamiento legalmente necesario. En materia de instrumentación, esto era lo otro del artículo 58, la propia norma dice que el contrato de sociedad será título hábil para la transmisión de los bienes. Es decir, se entrega un bien por título, aporte en sociedad, modo tradición. De eso se trata la regulación general esta que estamos viendo. E incluso que todo lo que sea la parte instrumental de controles de bienes cuando se están aportando, no hay ni por qué hacerla en el contrato social. Por ejemplo, cuando se hacen compraventa automotores, hay que hacer referencias a número de motor, de padrón, de patente, sedán, 4 puertas, todo, y algún control y temas. Bueno,
Acá, según lo que la dinámica dice, el derecho societario en general, en el contrato social basta con poner, se obliga a aportar el vehículo marca tal, modelo no sé cuánto, empadronado en el departamento de tal, con el número de tal, cuya instrumentación se realizará por separado. Entonces, todo lo que es el detalle para luego inscribir en el registro de esos bienes en particular aportados, se hace por separado. Lo mismo si fuera un inmueble, que es todavía mucho más complejo, pero es mucho menos frecuente también, ¿no? Que se entregue como aporte en sociedad. Es decir, que un socio diga, lo entrega, es menos frecuente. Pero seguramente en los pocos casos que se haya hecho, se haya instrumentado por separado. Bien, pero todo eso está en la ley para que no haya dudas. Primero lo del título era necesario que estuviera en alguna ley para que realmente operara como tal, pero todo lo demás para que no hubiera dudas de su implementación. Después hay ciertos aportes que tienen una regulación en particular para dar certeza, ¿verdad? El artículo 59 hace referencia al aporte de derechos. Dice que podrán aportarse cuando debidamente instrumentados, se refiere a bienes susceptibles de ser aportados y no litigiosos. Como siempre, buscando la seguridad. Es un derecho a obtener determinado beneficio que se evalúa en determinado monto. Yo qué sé. Bueno, mientras no esté discutido en un litigio, y además, como dice acá, sea susceptible, es decir, no sea ningún bien que esté prohibido en su aporte y que no hay problema. Materia de créditos. Alguien que tiene un crédito pendiente de cobro y dice, yo puedo poner este dinero que tengo pendiente de cobro. ¿Qué dice el artículo 60? Cuando se aporte un crédito y no pueda ser cobrado al vencimiento, porque a veces se aporta pensando en que vence a los 20 días de la fecha del contrato social. Bueno, se acepta. Pero llegan los 20 días y no le pagan el crédito a esa persona que quiso ser socia y puso ese dinero, ¿no? Ese concepto de dinero que iba a recibir como valor, pero documentado en un título, por ejemplo, en un documento de crédito. La ley, pensando en la idea de que la sociedad siempre ha de tener, por lo menos como punto de partida, un patrimonio inicial, dice, si no puede ser cobrado al vencimiento ese crédito aportado, la obligación del socio se convertirá en la de aportar suma de dinero equivalente. Es decir, a los 20 días, el 20 de septiembre iba a cobrar un crédito. Hoy constituimos la sociedad, aporta el crédito. Vence ese documento el 20 de septiembre, no le pagan. Bueno, ¿por cuánto era? ¿Por 20.000? Bueno, 20.000 que va a tener que poner el socio. Y luego el socio tiene 30 días para ponerlo, y salvo otra cosa pactada, y bueno, y el socio se encargará de cobrar su crédito como sea. Pero a la sociedad, más allá del vencimiento de ese documento que documenta el crédito aportado, no. No va a esperar, salvo los 30 días de plazo para que junte el dinero y lo haga, ¿no? Salvo que otra cosa se hubiera pactado. Tercero, el aporte de industria. El aporte de industria es aportar una obligación de hacer. Se llama tradicionalmente aporte de industria. Así lo denomina el artículo 61. Y dice, cuando se aporta industria, el trabajo del socio aportante debe ser, primero que nada, en exclusividad como principio. Solo para la sociedad ese trabajo, salvo que se haya pactado otra cosa, es decir, que expresamente en el contrato social le digan, no necesariamente será en exclusiva. Eso puede ser, por ejemplo, admitir que por su cuenta lo haga también, por ejemplo, o que lo haga para otro, pero por cuenta también. Después dice, los aportes de industria conferirán al aportante idéntica posición que los demás socios. Es decir, da igual lo que aporte cada socio, sea industria o haya entregado dinero. Cuando decimos industria, reitero, estamos diciendo obligación de hacer, obligación de trabajar. Esa obligación de trabajar tiene que tener una descripción en horas,
semanales, si se quiere así, es decir, o mensuales, como sea que lo haya establecido, o por temporada, ¿no? Como sea que lo hayan pactado las partes. Esa descripción, el aporte de industria, es decir, la obligación de hacer relacionada con trabajo del socio fulano de tal, consistirá en 40 horas semanales que desarrollará durante todo el año, o que desarrollará 2 semanas por año. La hora vale tanto, son 40, quiere decir que si por semana, pongamos la hora vale 1 por 40, 40, 40 por 4, 160, 160 es el precio por mes. Entonces los meses del año son 12, entonces tenemos 1.320 por año, y si la sociedad tiene 2 años de plazo, 1.320 por 2 me da 2.640. Quiere decir que el aporte del socio vale 2.640, porque es el precio de cada hora en 2 años. Así es la idea de cuantificar, digo, una idea, ¿no? También uno puede decir globalmente, pero globalmente tiene que tener una equivalencia a algo para exigirle de horas, ¿no? En la lógica de la formulación, por ejemplo. Lo de las horas podrá ser aproximado, pero el cálculo de prestación con una lógica tiene que ser así. Esto se usa poquísimo, porque es muy complicado, tiene temas superpuestos con cuestiones de BPS, de modo que cuando ustedes vean que hay socios que trabajan en la sociedad, pero a ver, 5 sociedades por año habrá, o 3 en el último año, recuerdo que hubo de aporte de capital e industria, cuando tienen industria, y las que pueden contemplar aporte de industria son muy pocas. De modo que cuando ustedes vean que los 2 socios trabajan, no es porque hayan aportado industria, lo más probable es que hayan puesto una suma muy pequeña de dinero, y además figuren como trabajadores de la sociedad, como sea, o como directores o administradores haya declarado el contador que corresponda. Declarado el contador en BPS, me refiero, fiscalmente, ¿no? Pero de todas maneras sepan que es así, esto del aporte de industria. Después dice, para terminar de complicar, dejándose de cumplir con el aporte de industria comprometido y no existiendo previsión expresa, la participación del socio se reducirá proporcionalmente a lo que falta del plazo. Imaginemos en el ejemplo que yo puse, de los 2 años y que se cuantifican las horas. El socio ese trabaja solo 1 año, trabajó 1 año. El otro año no. Entonces, si por esa cuantificación de 2.640 le había correspondido el 40% de la sociedad, trabajó solo 1 año, bueno, entonces le corresponde un 20%. Su aporte va a ser de 1.320, creo que puse. Sí, 1.320. Sí, pregunta. Yo tengo una pregunta, profesora. ¿Cuáles son las consecuencias de que el trabajador, cuáles son las consecuencias de que no aporte esa proporcionalidad? ¿Lo pueden excluir? Mire, no, lo que acabo de leer, si trabajó algo, es decir, si cumplió con cierto aporte de industria y el resto no lo hizo, se le achica la parte. Lo que dice acá, lo acabo de leer. Si no hace nada de nada, es el caso en el cual no se cumple con el aporte. Ahí puede haber exclusión, lo vamos a ver después del parcial. Pero lo acabo de leer, la consecuencia. Es decir, si trabajó 1 año y el resto del plazo de la sociedad no, se reduce proporcionalmente. Si no hizo nada de nada, eso es otro tema. Eso quiere decir, incumplió con el aporte. Bien, gracias. De nada. Y bueno, el artículo 62, ya vimos, aporte de uso y goce, solamente cuando hay responsabilidad ilimitada, lo que quiere decir que prácticamente no se hace, porque, bueno, por lo que vimos, porque no hay efectivamente bienes involucrados, ni siquiera dinero, y si no hay responsabilidad ilimitada, todavía menos riesgo, menos sacrificio pecuniario para ser socio, ¿no? Es esa idea de
general de lo que significa también una sociedad. Por eso, los términos que establece el artículo 62. En los casos de aporte de uso y goce, además aclara la ley, el socio soportará la pérdida total o parcial por la lógica de los riesgos, mientras no haya sido en la propia sociedad el problema. Y después aclara también este artículo 62 que no se admitirá cuando se trate de cosas fungibles. ¿Cómo se define el valor que tiene el aporte? Bueno, lo normal es que estén de acuerdo los socios en un valor que se establece en el contrato. Eso es lo común. Y ese valor será el que corresponde a la fecha del contrato social. Si no hubiera una previsión contractual, o en algún caso que la ley estableciera esa parte, pero si no lo hubiera, según los precios de plaza. Puede resultar que no haya precios de plaza, no haya un mercado que fije valor de ciertos bienes. Bueno, en ese caso, peritos. Y ahí viene una catarata de situaciones que ya cuando empiezan los peritos, porque no hay acuerdo, ya cosa se complica. Y cuando después no se ponen de acuerdo en poner peritos, ya el tema, y el juez tiene que nombrarlo peritos, yo le diría, no vaya a esa sociedad, por favor, porque si cuando todo el mundo sonríe y dice, ¿tú qué quieres? No, dale, no hay problema, elegí tú. ¿Te parece? Bueno, sí. Bueno, si cuando el mundo está todo feliz cuando arrancan una sociedad, ¿están ya peleando? Esto va a ser espantoso. Pero bueno, nunca vi jamás que se recurriera a un juez nombrando peritos para evaluación. No quiere decir que no haya pasado. Nunca lo vi, ni vi ningún pronunciamiento judicial al respecto. Ni acá, ni de otro lado. Pero bueno, lo cierto es que la ley le da chances, y chances para que esto salga adelante. Por eso es la idea de todo el sistema de peritos. Bueno, hay algunos regímenes especiales para el caso de evaluación. Uno es el caso de los títulos cotizables. El artículo 65 dice que se van aportados por el valor de cotización. Acá sí hay un mercado, y si se cotizan, nada más transparente que usar el valor de ese título a la cotización. Tratándose de bienes grabados, bienes que vienen con una hipoteca, si es un inmueble, o con una prenda, si es un automotor u otro tipo de bienes muebles, la ley dice, bueno, habrá de tenerse en cuenta. Se deducirá el valor del gravamen del valor del inmueble. Es decir, si hay un inmueble que tiene un valor de 1 millón y una hipoteca de 600.000, bueno, se aporta por 400. Y esa es la idea. Igual no van a haber también, ese tipo de aportes no es para nada frecuente, ¿no? Pero, de todas maneras, está bien, es lo que dice la ley, es muy, muy razonable. Y cuando se trate de aportar un establecimiento comercial, el artículo 68 dice que se practicará inventario y evaluación de los bienes y de su conjunto. Obviamente el inventario no va a ser de su conjunto, lo de su conjunto va a ser la evaluación, ¿no? Entonces, bueno, lo que está de alguna forma contemplando la norma legal es que hay un valor plus, además del valor de los bienes como tales del inventario. De modo que hay que establecer. Puede ser el llamado valor llave, y está contemplado en la ley. Bueno, el llave también está en normas tributarias, pero no es esa la consideración. Acá es el conjunto de estos bienes del establecimiento comercial. Luego la ley trae una serie de disposiciones de la lógica de cumplimiento, incumplimiento, titulación, no titulación, como siempre que hay una transmisión de bienes. Mora en el aporte, artículo 70, se incurre en mora sin necesidad de interpelación alguna, es decir, la idea es la mora automática. En caso de mora en el aporte, establece además concretamente, como ustedes ven, el artículo 70, se deberá pagar el interés bancario corriente para operaciones activas, que es el más alto, por demorar una entrega de dinero, y resarcir los daños y perjuicios, que estos son los que se pudieran haber ocasionado por haber demorado en el cumplimiento del aporte.
Como ven, es bien estricta la ley al respecto, y agrega: la sociedad podrá exigir el cumplimiento del aporte mediante juicio ejecutivo o de entrega de la cosa, salvo que la sociedad haya decidido excluir al socio que no haya cumplido. Con esto redondeamos la referencia a la pregunta que hoy hacía Mercedes Coroas más temprano, ¿no? Ella lo hacía para el caso del, hablando del que aporta industria, pero en definitiva esto es para cualquier caso de aporte. No cumplió, la sociedad elige: exige el aporte o excluye al socio. Reitero, veremos más de esto la semana que viene. Bueno, también, como en cualquier caso de transferencia de enajenación, evicción del aporte, hay dos posibilidades: excluir al socio, o que el socio se transforme en deudor de la sociedad por el valor de ese bien. Estos son regla general de bienes, ¿no? de la materia, bienes. Civil 1 creo que le siguen llamando. Muy bien. Y redondeando lo que es esta temática de derechos, de obligaciones patrimoniales, hay algo que se llama prestaciones accesorias, que se puede prever en la sociedad comercial, en el contrato. Entonces, ¿qué es esto? La ley dice: podrá pactarse que los socios efectúen prestaciones accesorias que no integrarán el capital. Es decir, se puede poner en el contrato que la sociedad en determinado momento le puede exigir a los socios una prestación, que no puede ser dinero, puede ser trabajo, o puede ser una entrega de determinados bienes. Cuando la sociedad lo exija y los socios cumplan, ese monto que pagan a la sociedad, que entregan, mejor dicho, a la sociedad, no se suma al capital. Simplemente, directamente lo tienen que cumplir. Se reglamentan en el contrato, y todo eso, naturaleza, duración, modalidad, todo se reglamenta en el contrato. Y en definitiva, ¿qué es? Es una especie como de respaldo, de colaboración patrimonial, pecuniaria, pero no pecus en dinero, sino patrimonial, que los socios al inicio pueden estar ya comprometiendo que van a realizar por la sociedad. Se imaginan que esto no es nada frecuente de poner, por decir generosamente algo, no se pone. A ver, un socio, ¿qué sabe? ¿Qué va a querer hacer para contribuir con la sociedad? Si la sociedad le va muy mal, ¿va a seguir poniendo dinero? Si, de repente sí, de repente pone dinero y en las condiciones que sea, pero esa decisión, tomarlas ciegas para que la tome una mayoría. Bueno, lo cierto es que está bien que exista, es un mecanismo que existe en derecho societario, si están de acuerdo, pero no es lo más frecuente. Esa es la realidad. Yo, de hecho, no lo he visto tampoco. Me acuerdo hace años que lo vi en contratos modelo que vendían, lo vi, pero estoy hablando de hace más de 20 años, 25 tal vez. Pero nunca lo vi funcionar, nunca escuché que se hiciera. Son alternativas posibles que se establecen en la ley. Veamos ahora, a continuación, derechos de los socios. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario que me quieran hacer? Bueno, no escuché nada. Veamos ahora derechos de los socios. La doctrina clasifica los derechos de los socios en dos categorías: derechos patrimoniales y derechos políticos o de consecución. Los derechos patrimoniales tienen una razón económica, tiene que ver con la razón legal básica para que tienen los socios para entrar en la sociedad, razón que ha de ser obtener ganancias. Entonces, todo lo que implique obtener dinero, obtener una ganancia, un dividendo de la sociedad o la parte correspondiente, todo esto va por los derechos patrimoniales. Los derechos políticos o de consecución son otros derechos
concedidos en relación con los derechos patrimoniales. Vamos a ver ahora cuáles son cada uno y se entenderá mejor. Los derechos patrimoniales del socio son derecho al dividendo, derecho a participar en la liquidación y derecho de receso. Derecho al dividendo implica, ahora vamos a ver más, pero lo explico en general. Derecho al dividendo implica obtener que le sea repartida la parte que le corresponde anualmente, cuando a la sociedad le fue bien, tuvo ganancias y generó esta posibilidad de reclamo. Participación en la liquidación quiere decir que si la sociedad decide no seguir adelante o se da una causal y termina no siguiendo adelante, cada socio puede exigir el porcentaje del excedente que tiene esa sociedad una vez pagadas las deudas sociales. Y el derecho de receso también, de alguna manera, quiere decir que si ese socio se va porque se dio lugar a una causal de irse de la sociedad, le tienen que dar la parte correspondiente. Veamos algún comentario de cada uno de estos puntos. Hablando del derecho al dividendo, sin perjuicio que vamos a estudiar más todo lo que es la parte de documentación contable y demás, acá me interesa que tengan claro que se puede exigir el dividendo por un socio cuando hay utilidades netas, es decir, cuando la sociedad le fue bien, ¿no? Porque si no, no habría que repartir, obviamente. Y además, se pagaron, y esto lo dice el artículo 98, se cubrieron las pérdidas de ejercicios anteriores. Es decir, si el ejercicio 2020, 2019-2020, terminó con 20 de pérdida, queda colgada 20 de pérdida, todo lo demás antes está bien, pero queda 20. Y este año, el 2021, arrojó 30 de ganancia, ¿cuánto va a haber para distribuir? Arrojó 20 el ejercicio anterior. Este ejercicio de pérdida. Este ejercicio da 30 de ganancia. ¿Cuánto va a haber para distribuir? 9. 10. ¿Por qué 9? 10. Ah, 30 y cuánto y 20. 10. Sí. 10. Ahí va, 10. Bien, bien, ya escuché también a Rosina. Bien, Romina digo. Nancy y Romina. Bien, claro. Es decir, la base es 10. Entonces, pero no alcanza con que haya, con que se haya cubierto y haya utilidades para repartir. Además, debe haber una decisión del órgano de gobierno de repartir. ¿Por qué? Porque la sociedad puede decidir autofinanciarse. Es decir, una vez obtenidas las utilidades repartibles, distribuibles de ese ejercicio, la sociedad dice, ¿qué hago con este dinero? ¿Se reparte y lo pago o lo uso para financiar? Porque la sociedad comercial, como cualquier empresa, ¿no?, necesita dinero para compras, dinero para pagar sueldos, a fin de año dinero para todas las prestaciones, aguinaldo, salario vacacional y todo. Entonces tiene que financiarse. Y financiarse bancariamente o de terceros significa tengo que pagar el capital que me dan, tengo que pagar intereses. Pero si es dinero generado por la sociedad, no tengo que pagarlo, es como, es una decisión, yo gano este dinero y lo gasto. Si necesito más dinero, tengo que pedir prestado y tengo que pagar intereses. Bueno, es lo mismo en ese concepto de autofinanciación. Entonces, si la sociedad decide usar las utilidades para autofinanciamiento, el socio que no estaba de acuerdo y que votó en minoría no puede reclamar. ¿Por qué? Bueno, porque la sociedad decidió no repartir. ¿Sí? Es decir, el derecho al dividendo existe, el derecho al dividendo solo puede pensarse que tiene como referente para repartir cuando hay utilidades que, como excedente de haber cubierto pérdidas de ejercicios anteriores, pero además, la sociedad, como órgano de gobierno, como reunión de socios o asamblea de accionistas, tiene que haber decidido repartir. Hay una norma para las sociedades anónimas, solo para las sociedades anónimas,
el artículo 320, que establece lo que se llama el dividendo mínimo obligatorio para repartir. Es decir, dice lo siguiente: en principio, las sociedades por lo menos tienen que repartirle a todos los accionistas, las sociedades anónimas, a todos los accionistas, el 20% de las utilidades. Es decir, puede autofinanciarse como mucho con el 80%. Pero el legislador dice que por lo menos el 20% hay que repartirlo. ¿Y para qué? Bueno, para promocionar la inversión en anónimas, que no sea algo que no pueda generar nunca renta, ¿no? Igual hay cómo excepcionarse también del 20%, pero todo eso lo vamos a estudiar cuando veamos sociedades anónimas. No es el momento hoy de ese detalle. Pero sí, no quería dejar pasar que esta decisión de no distribuir que pueden tomar los órganos de gobierno, las reuniones de socios de las sociedades comerciales, tiene, en el caso de las sociedades anónimas, este matiz de principio de un 20% obligatorio de reparto. Bueno, esto en cuanto a el ejercicio del derecho al dividendo, ¿no? De cuándo se puede reclamar y cuáles son los límites del reclamo correspondiente. El segundo, derecho patrimonial, como ya había anticipado, tiene lugar cuando fue disuelta la sociedad y se encuentra en trámite de liquidación, y es liquidada, ¿no? Termina la liquidación. Entonces, el socio puede exigir a la misma la parte proporcional que le corresponda en el remanente, ¿no? Una vez que se pagó todo lo que podían ser deudas, luego de cancelados los pasivos con el haber social. Es lógico, es lógico. La parte que le toca de lo que sobra, por decirlo así, que podrá ser más, podrá ser menos, bueno, según todo el camino y las decisiones. Y por último, un comentario a derecho de receso, desde la perspectiva de que es un derecho económico. Luego lo vamos a estudiar la semana que viene, como que vamos a estudiar rescisión parcial, vamos a ver algunos detalles más del derecho de receso. El derecho de receso se puede definir como la potestad del socio en cualquier tipo social de rescindir a su respecto el contrato social, fundado en razones de origen contractual o legal. Es decir, la sociedad es un contrato. Los socios se obligan por un contrato como se obliga a cualquier parte en un contrato. El contrato es ley entre las partes. La particularidad que tiene la sociedad comercial es que puede retirarse un socio, en principio, sin que eso afecte a la sociedad comercial. Bueno, salvo que sean dos socios y queda uno, vamos a ver todo ese fenómeno, pero digamos, 3, 4 socios, se va uno, la sociedad sigue su vida. Por eso se habla de la naturaleza jurídica de la sociedad comercial como un contrato plurilateral de organización, ¿no? Bien. Aún así, por más que exista esto de que se retira un socio y la sociedad sigue, como el socio que se retira se lleva su parte, lo que queda representado económicamente, bueno, la sociedad comercial, la ley de sociedades comerciales, establece ciertas causales para que se vaya, porque si se fuera en cualquier momento desde la perspectiva de la organización de la sociedad, sería desestabilizante, ¿no? Porque el retiro de un socio con el pago de una parte patrimonial, de una parte equivalente a su patrimonio, bueno, a un patrimonio de la sociedad, eso sería desestabilizante. Entonces, según la ley, hay solo ciertas causales legales para que el socio se retire, o también puede haber causales establecidas en el contrato por los socios a constituir a la sociedad, al redactar y firmar el contrato social. A ver, si podemos hablar un poco absurdamente, esto no se da, pero si un contrato social dijera, los socios en cualquier momento pueden manifestar que quieren retirarse de la sociedad ejerciendo el derecho de receso, perfecto. Cualquier momento y sin ninguna expresión de causa se pueden retirar, está bien. Eso sí que jamás lo leí en un contrato.
Jamás lo vi que hubiera. No conozco todos los contratos, ¿no? Pero me refiero, eso no lo puede querer nadie en la sociedad. Más bien, lo que los socios quieren, los que están bien, es que nadie se vaya nunca. Pero eso tampoco es justo, porque hay situaciones, decisiones de la mayoría que cambian la regla del juego en la sociedad. Entonces merece la ley establecer causales de receso que no, son de orden público. Es decir, que no las pueden los socios decidir que no van a regir. Ese es el mundo del derecho de receso. Es un mundo de equilibrio entre ciertas decisiones que toma la mayoría para la sociedad comercial, muy respetables, pero que para el interés de ese socio pueden significar un cambio demasiado grande de su razón por la cual está o permanece en la sociedad, y por lo tanto la ley reconoce que en el plazo correspondiente el socio puede decirle a la sociedad: me voy, me corresponde que me den mi parte. Y eso es evidentemente un derecho económico. ¿Por qué? Y bueno, porque se lleva su parte y en realidad ese me voy es deme la parte. Profe, ese es el tema. Sí. ahí sería más complicado en el hecho de que si fuera un socio mayoritario. Un socio mayoritario no lo van a excluir de una decisión porque él tiene la mayoría. ¿Me entiende, Mercedes? Sí, entiendo, pero lo que no entiendo es que si él quiere irse. Y tiene que esperar que haya algo por el cual se pueda ir, pero en definitiva, a ver, según el tipo social, cómo se decide la disolución de la sociedad, puede tomar la decisión o no. Ahora, si él se quiere ir, a ver, hay causales por las cuales jamás se va a ir, porque si se trata de transformación, fusión, escisión, entonces esas son decisiones que se toman por mayoría, y como él es el mayoritario, él decide. ¿Me entiende? Entonces, es muy difícil que haya una circunstancia en la cual no incida un mayoritario para la sociedad. El tema es otro. El tema es que, por ejemplo, se va a poder ir cuando vence el plazo de la sociedad, si así se pactó, ¿no? Vamos, mejor dicho, con el ejercicio del derecho que así se pactó, pero no va a ser por una de las decisiones de la sociedad, porque el mayoritario es él. Y las decisiones, salvo, a ver, donde puede darse lo que usted dice, más que socio mayoritario, puede tratarse en el caso de accionistas. Ahí podemos estar en un escenario de un socio, de un accionista mayoritario que no fue a la asamblea, por lo tanto no votó algo, y no estando él, le deciden alguna de las circunstancias que da lugar a derecho de receso. Entonces, cuando él se entera que lo que salió, porque debió enterarse que se decidía eso leyendo el orden del día, entonces cuando él se entera que salió eso, va y dice: perfecto, me voy, me dan mi parte. Esa es la circunstancia. Esa sería la única. Obviamente, ningún minoritario se le va a ocurrir, cuando hay una sociedad que funciona bien, ¿no? Tomar ese tipo de decisión y desprenderse de un porcentaje así de su patrimonio. Y si la sociedad está muy mal, no se va a ir y llevarse nada, bueno, o se irá nada más que porque le interesa irse, puede ser. Ese sería un escenario de viabilidad. Pero usualmente esto le pasa a los minoritarios, porque son los no tomados en cuenta. Y cuando el minoritario es grande, porque un minoritario puede ser de un 40%, y más vale que lo escuchen, porque sacar un 40% patrimonial o tener un problema equivalente a un 40% tampoco lo aguanta cualquier sociedad. Pero, reitero, estamos hablando ya de circunstancia, ¿no? de este tema. Esto es la mirada de los llamados derechos patrimoniales, con algo más de derecho de receso, que es esto. Redondeando, ¿qué efectos tiene el derecho de receso? Que corresponde a la liquidación y pago de la participación social de quien ejerce derecho de receso,
que la sociedad sigue su actividad porque no se afecta la persona jurídica y que se rescinde solamente el vínculo del socio recedente. Reitero, hay más temas respecto de la rescisión parcial que veremos en su momento, pero ahora esto es el concepto grande correspondiente al tema patrimonial. Veamos ahora los derechos políticos. Como adelantaba, y ahora que están enumerados es más fácil visualizarlos y entenderlos, son derechos que permiten al socio ejercer los derechos económicos en mejores situaciones, en mejores circunstancias, en mejor situación. Derecho político, integrar los órganos de la sociedad. Espere, saltó, ¿qué? Ahora. Integrar los órganos de la sociedad, derecho de voto, no puse más nada acá, está, entonces explico todo acá. Derecho de voto, y que es muy, muy importante, información, el control, como un derecho político del socio. Comencemos muy rápidamente a hablar de los dos primeros. Integrar los órganos de la sociedad significa que, sin duda, necesariamente, por ser socio, integra el órgano de gobierno. Es imposible, salvo que lo vayan a excluir, o salvo que se trate de un caso de abuso del derecho al voto, que veremos en accionistas, que en realidad no es que no lo integre el órgano, sino que no corresponde ser tenido en cuenta su voto en algunos casos. Esto pasa en las anónimas, y lo veremos como algún tipo de, no digo de limitación, sí, bueno, es una limitación en definitiva del derecho al voto, pero en realidad es una especie de cautela referido a equilibrio de derechos. Pero es inobjetable el reclamo de integración del órgano de gobierno de la sociedad para cualquier socio o accionista, y eventualmente ser elegido integrante de los otros dos órganos, que son del órgano necesario de administración y representación y del órgano eventual de control. Ahora, esto depende que lo voten, ¿no? Porque tiene vocación de integración del órgano de gobierno, pero respecto de los otros dos, tiene que haber mayoría en la decisión de los restantes accionistas, de los restantes socios o accionistas. Así que esto significa integrar los órganos de la sociedad. Después está el derecho de voto, que en realidad, hablando como recién hablé del órgano de gobierno, es la consecuencia de la integración del órgano de gobierno. Todos los socios tienen derecho, corresponde que manifiesten su opinión, su decisión respecto de la formación de las resoluciones de la sociedad. ¿Qué alcance va a tener el voto? Depende. En general, tiene una representación equivalente a, cuantitativamente, a su participación en la sociedad. Cuando se trata de cuotas alícuotas, en las sociedades que hay cuotas alícuotas, cada cuota, sea cuota de SRL o sea acción de sociedad por acciones, es un voto. En materia de las sociedades personales, como hay varias decisiones que son unánimes, de modo que ahí todos los votos tienen que estar de acuerdo, pero sin perjuicio de eso, cada parte que tiene una proporción determinada pesa distinto, ¿no? Entonces, si una parte equivale al 60%, basta que esa parte tenga una opinión para que esa sea la resolución de la sociedad. Y bueno, es una sociedad comercial, esas son las reglas de juego. Entonces, el derecho de voto tiene ese peso, y por otra parte, como decía, en algunos casos, tratándose de sociedades por acciones, hay situaciones particulares de uso, o está regulado particularmente de uso abusivo de votos, o del caso de efectos de la votación cuando se conoce que había conflicto de intereses. De todas maneras, eso lo veremos al estudiar cada tipo social en particular. Bien,
Y no, y yo diría que, pero no para algo que lo tengan presente, porque la ley en la parte general no lo dice, pero no hay derecho que no tenga límite en caso de abuso, ¿no? Es decir, la ley reglamenta especialmente el abuso de derecho de voto en la sociedad anónima, pero ¿cómo decir que eso implica que hay un principio general relacionado con derechos y abuso que no se aplica en un escenario? Eso no está excluido tampoco, como para decirlo. Pero de todas maneras, lo cierto es que solo se reglamenta en la norma. Y el tercer punto que estamos viendo, derechos políticos. Bueno, este es muy, muy importante, porque es clave. Porque fíjese, si un socio no va al órgano de gobierno y no vota, y no es socio mayoritario, siendo un minoritario y no requiriéndose ningún tipo de mayoría, la sociedad igual sigue funcionando. Ahora, si un socio está en contra, siendo minoritario, la sociedad sigue funcionando. Ahora, el tema es que cuando ese socio lo hostiliza, cuando ese socio le niegan información para el ejercicio de sus derechos económicos, bueno, debe contar, y de eso se encarga el derecho societario, debe contar de herramientas para poder reclamar información, para poder conocer cuál es la situación, para tomar decisiones y además para reclamar lo que patrimonialmente le corresponde. Por eso es muy importante, son cosas que suceden en las sociedades comerciales. Un socio minoritario, no porque necesariamente moleste en el sentido de algo interno, que podrá ser, pero igual, por más que moleste, hay que respetarle los derechos, así que, y la ley parte de la base de ese reconocimiento. Vamos a ver, el artículo clave en la parte general es el artículo 75. El artículo 75 dice que los socios podrán examinar los libros y documentos sociales, así como recabar del administrador los informes que estimen pertinentes. Tenemos dos tipos de targets de información. Libros y documentos de la sociedad, y además pedir informes al administrador. Son las dos cosas. Sin perjuicio de limitaciones que se establecen para algún tipo social. Es decir, vamos a ver que ya habíamos comentado que en materia de libros, el artículo 339 para las sociedades anónimas establece que solamente un porcentaje de los accionistas pueden reclamarlo, ¿no? Pero también hay otro tipo de limitaciones, está el 321, eso lo vemos en caso de anónima. Pero acá el principio que nos interesa es que todos pueden pedir, y bueno, la ley no dice todos pueden pedir, la ley dice todos podrán examinar libros y documentos sociales. Acá no es cuestión de pedir a ver si me lo conceden como socio. Acá la ley parte de que lo reclama y se lo deben permitir examinar al libro, al documento. Libros sociales, los libros y documentos sociales. ¿Cuáles son los libros sociales? Los libros que hacen a la vida de la sociedad, los libros de la sociedad, todos. Acá no restringe. Y los documentos que correspondan, ¿no? Se sabe quién es el socio. Si un socio llega a querer ver documentos de la sociedad para realizar alguna actividad desleal, acabamos de ver que tiene una obligación de conducta desleal, entonces si gana, tiene que traer el resultado de lo que hizo. Es decir, esto de información y control, y tal como está reglamentado, está enlazado con lo otro que acabamos de ver. Está enlazado con las obligaciones que tiene el socio. Por eso es tan amplia. ¿Por qué? Y por eso además lo que se restringe es el caso de las anónimas, que es donde puede haber desconocimiento de ese socio, quién es, qué hace, porque podrá tratarse, que no es tampoco tan frecuente en nuestro mercado de sociedades, podrá tratarse de un socio respecto del cual no se conozca si está muy atomizado el capital accionario de esa sociedad, ¿no, verdad? Profe, Entonces, sí, adelante. en ese caso, vuelvo a repetir, que no tiene importancia si es mayoritario o minoritario, porque los derechos ninguna. se tienen que respetar
de igual Ninguna, manera. pero ninguna importancia, pero al mayoritario esto no le va a pasar. Porque el mayoritario, Pero claro, al minoritario puede ser, porque ahí está el muchísimo, abuso. siempre. Acá esto es sobre todo para el minoritario. Es muy difícil que al mayoritario le pase esto porque se hace una reunión, un órgano, se reúne el órgano de gobierno y dice, chau, usted administrador, chau, quiero otro, y ya está. Entonces, el gran problema es las mayorías contra las minorías, o en otro tipo de sociedades, o lo que se llama el paquete de control, ¿no? Porque hay sociedades en las cuales, sociedades anónimas, en las cuales está tan atomizado el capital accionario, que en sociedades muy grandes, con un 5% son los que hacen lo que quieren en la sociedad, porque son el control. Algo que en una sociedad de 5 o 6 accionistas no existe. Siempre va a haber 1 o 2 o 3 que se junten, serán mayoría y tengan bastante. Digo, a ver, son ecuaciones de muy poca frecuencia en los hechos, ¿no? Profe, Sí, dígame, Pero- Romina. igual le digo, ¿qué pasa? Sucede. Por ejemplo, mi madre compró una SRL y le puso la representación a mi hermana. Son 2 socias, mi madre y otra. Y hace poco la información de los libros a mi madre no se la daba, pues manejaba todo mi hermana. Y ahí yo me tuve que meter porque mi madre no se daba cuenta lo que era tener el nombre y que ella tiene todo el derecho a tener la información de la empresa, pues figura ella. Tiene razón, tiene razón. Bueno, hay circunstancias, generalmente temas familiares, que puede darse el tema. Yo siempre cuando Pero, explico profe, Está bien, está muy bien lo que usted dijo. llegué a pelearme con la abogada, que eso es grave, Sí, sí. porque ella me dice, tu hermana fue la que hizo el negocio. Y le dije, sí, doctora, pero usted no se puede olvidar que la que tiene a nombre la sociedad es mi madre. Claro, claro. Está bien. Está bien lo que usted plantea Pero y está muy bien. Sí. para que Mercedes se dé cuenta que pasa en todos lados. Ah, sí, sí. Siendo un Tiene sello. razón, tiene razón. Es cierto, a ver, obviamente estamos hablando en términos así generales acá en la clase, ¿no? Y los escenarios de las empresas familiares son muy peculiares siempre. Lo son a todo nivel. Eso es una realidad. Y bueno, se ejerce el derecho y ya está. ¿Está bien? Mercedes, ¿usted qué quería preguntar? No, sí, que lo que decía Romina tiene razón, pero más allá de eso, a mí lo que no me quedó muy claro es, en los derechos políticos, ¿no? Ahí, entonces debería haber, actuar en pie de igualdad, ya tanto los minoritarios como los mayoritarios. Pero en la Espere, Mercedes. ¿Qué significa para usted actuar en pie de igualdad? Actúan en pie de igualdad en cuanto a los derechos que tienen, pero acá se decide por mayoría. La mayoría es el que tiene más capital. Mercedes. Sí, estoy acá, disculpe. Estaba razonándolo desde otro punto de vista. Sí, evidentemente, los que tienen mayor capital son los que... Es lógico, porque el que tiene más capital poder. arriesgó más. Esa es la mentalidad. Sí, ahí en los derechos patrimoniales. Yo hablo de los derechos políticos.
No, El espere. asunto del voto, de todas esas cosas. Espere. No, espere. En los derechos políticos, todos tienen los mismos derechos políticos. Igualdad en los derechos políticos. Ahora, el tener Por eso. el tener derechos cada cual por la parte que le corresponde. El que tiene más cantidad, tiene más. El que tiene menos peso. Pero es que los derechos políticos no se abstraen de la parte económica, porque esto es una sociedad comercial. ¿Me entiende? Entonces, todos pueden votar. ¿Quién gana? El que tiene más, mejor dicho, ¿cómo se mide la mayoría? Por la mayor cantidad de representación de capital. Pero es que es una sociedad comercial. Bien. Ahí me aclaró bien el asunto. Muchas gracias, profe, ahí sí me aclaró. Sí. Es decir, los derechos, todos por igual, los tienen. Todos por igual los merecen y los tienen que ejercer. Los tienen que poder ejercer. Ahora, las decisiones, la mayoría como se fija, por la parte económica. ¿Por qué? Porque a quien más arriesga, en todo el mundo mundial, para todo Más lo que derecho sea, tiene. le tiene más derecho. Exactamente. En este mundo, estamos hablando de derecho comercial. Exacto. Lo demás, a otra materia. Pues tiene más para perder. Exacto, esa es la idea. Se supone que tiene primero, mayor compromiso por haber arriesgado más y pierde más o deja de ganar más. Exacto. Esa es la idea. Mercedes, ¿usted sigue con la mano levantada? No, profe, me quedó levantada, disculpe, yo la bajo. Bájela porque si no, mi reacción está ahí. Bueno, ahora Juan, diga usted. Sí, ahora la levanté yo a la mano. ¿Está bien? Diga usted. Sí, no, es con respecto, si pueda, porque se me cortó en ese momento, una precisión muy somera, sin un ánimo de obstaculizar el tema de la integración de los órganos de la sociedad. Bueno, que al socio no se le puede excluir de integrar seguro el órgano de gobierno, porque el órgano de gobierno es aquel integrado por los socios de la sociedad comercial. Y en relación con los otros órganos, eventualmente, si lo eligen los demás socios o accionistas, podrá integrarlo. Y si el tipo social no prohíbe que lo forme, que vamos a ver particularidades. Pero el órgano al cual tiene vocación irrenunciable y además es intolerable que le impidan el acceso es al órgano de la sociedad. A ver, no se le puede prohibir a un accionista que entre a una asamblea, no se puede. Es decir, si están todos peleados con uno y dicen, bueno, y vengas a la asamblea, no existe. No hay cómo impedirlo. No hay cómo. Ahora, si ese accionista no lo quieren, no lo voten como director, no lo voten como integrante de la comisión fiscal, ni como síndico, por supuesto. No, por supuesto. Porque eso tiene que ver con la votación de la sumatoria de partes integrantes de capital, o de cuotas, alícuotas, y que cada una tiene un voto. Eso es otro tema. Pero lo que a nadie le pueden negar es, a ningún socio o accionista, cumpliendo la reglamentación legal en este último caso en particular, a nadie le pueden negar es integrar los órganos de la sociedad y además, el tercero de los derechos que mencioné, saber qué sucede en la sociedad mirando los documentos y los libros, como decía, siguiendo la reglamentación, pero información que le deben dar de todas maneras. ¿Por qué? Porque si no tiene la información, no puede decidir. Y si no tiene la información para decidir, no está ejerciendo adecuadamente sus derechos económicos, porque no sabe qué puede querer, qué puede merecer o qué puede reclamar. Ese es el cierre general de la relación derecho político, derecho económico. ¿Comprendido? Si los derechos políticos no se pueden ver sueltos, en el sentido de que aquí no es voy y voto, acá la idea es voto. Van de la mano. Exacto.
porque son, yo les decía, más que políticos son de consecución, que es la expresión más precisa, de consecución de los económicos, para conseguir eficientemente los económicos. Esa es la razón de ser, de votar, de integrar los órganos y de pedir información para un socio en una sociedad, para saber bien por qué le dan cuánto o por qué no le dan dividendo, o para decidir la disolución de la sociedad y saber cuánto y cómo le toca en la liquidación, por ejemplo. Y obviamente del derecho a receso también. ¿Alguna pregunta de lo visto hasta ahora? Esperen que me falta un tema concreto, pero quiero mirar las preguntas de los últimos minutos. ¿Por dónde vienen? A ver. Espere, más o menos desde -10. Sí, nunca pueden ser en dinero, ¿no? No sé lo que me está preguntando ahí. Ok, no, creo que lo demás ya fue más o menos respondido. Ok, seguimos entonces con estos últimos conceptos de hoy relacionados con esta parte del estatuto del socio, que tiene que ver con las relaciones socio, terceros, acreedores. Volvemos para el último PPT acá. Este es el último concepto para mostrar. A ver, siguiente no tiene nada. Sí, tenía dos más. Espere, yo. Bien. Bueno, vamos a ver ahora la relación entre los socios y los acreedores sociales, entre los socios, entre la sociedad y los acreedores de los socios también. Bueno, en principio, siempre hay una distinción entre el patrimonio social y el patrimonio personal del socio o de los socios. Es la idea de que exista el concepto de persona jurídica. Es decir, la idea de que exista la persona jurídica, que recuerden, existe desde el momento de la Constitución, aun cuando no hayan hecho los trámites, existe desde que hay consentimiento, desde que hay acuerdo. Los socios tienen su patrimonio y la sociedad va a tener el patrimonio formado con el aporte entregado por los socios correspondientes. Ahora, en algunos tipos sociales, la ley dice que entre esos dos patrimonios va a haber una comunicación por la responsabilidad solidaria e ilimitada. Lo que no quiere decir que haya confusión ninguna de patrimonios. Lo que hay es que en algunos tipos sociales el patrimonio del socio es garantía de los acreedores sociales subsidiariamente cuando hay un tipo social. Cuando todavía no lo hay, ya vimos todo ese tema, la clase pasada, de la sociedad en formación, la sociedad regular de hecho, las atípicas, en las cuales se puede estar reclamando a un socio y el socio no va a poder oponer beneficio de exclusión, ¿no? Pero eso es porque todavía no hay tipo social. En los tipos sociales siempre hay subsidiariedad, pudiendo los socios oponer beneficio de exclusión. El concepto beneficio de exclusión ya lo deben tener de civil, ¿no? Porque tiene que ver con otro tipo de negocios, pero igual vamos a recordar el artículo 76 de la ley que habla de él en la siguiente forma. Es la posibilidad que tiene un socio perseguido en sus bienes por los acreedores de la sociedad de exigir que el acreedor dirija su acción primero contra la sociedad y una vez agotadas sus posibilidades de cobro del crédito frente a la sociedad, recién ahí se lo vaya a reclamar al socio. ¿Comprendido? Es decir, si bien en ciertas sociedades o para ciertos criterios, para ciertos créditos, hay por imposición de la ley una comunicación de la responsabilidad, es decir, interpatrimonial, es decir, los socios van a ser solidariamente responsables frente a ciertos créditos contra la sociedad. El principio, tratándose de un tipo regularmente constituido, es que el socio puede decir, primero vaya contra los bienes que tiene la sociedad, agotados que sean, ahí
cumple. Y además, por supuesto, una vez que un socio paga, que es ilimitadamente responsable y por tanto tiene que pagar todo, además de ser solidariamente responsable con todo su patrimonio sin limitación, luego repite contra los demás socios, ¿no? En la proporción correspondiente. Si a él le tocaba un 20, el otro 80 lo repite contra los demás, contra cualquiera de los demás, contra quien sea, ¿no? Eso es la otra parte. Pero lo primero es esto de beneficio de exclusión. De modo que acá no hablamos de que haya un solo patrimonio. Acá hay dos patrimonios. ¿Y qué es lo que hay? Bueno, una garantía. Esto es lo mismo cuando alguien sale como fiador en un contrato, yo qué sé, de arrendamiento. Un fiador solidario funciona igual que el caso de la situación del socio ilimitadamente responsable, o no siendo ilimitado responsable, pero que en cierto tipo de crédito tenga esta responsabilidad. Por ejemplo, tratándose de sociedades de responsabilidad limitada, hay una norma que tiene de un viejo proceso laboral de hace 30 años, pero que esta norma sigue vigente, que establece que los socios de la SRL son solidariamente responsables por las deudas laborales de naturaleza salarial que no paga la sociedad. El socio es limitadamente responsable, es decir, los acreedores comerciales no le pueden pedir nada. Pero una ley distinta a la ley de sociedades comerciales, hace tiempo, estableció que cuando no se pagan, naturaleza salarial, ¿no? Es decir, no sería salario vacacional, por ejemplo, pero el salario y las horas extras impagas por una sociedad de responsabilidad limitada se pueden reclamar personalmente a cualquiera de los socios. Y eso funciona, digo, no son esas normas que uno dice, ay, no he visto, ya está, todo el tiempo, bueno, todo el tiempo que es necesario. Pero que hay una norma legal que lo establece. Ahora, es el mismo efecto que si alguien quisiera ser fiador por determinadas deudas de la sociedad comercial. Bueno, pero acá lo que estamos hablando no es de contrato, acá estamos hablando de lo que establece la ley como principio general. Y terminando, vimos los acreedores de la sociedad y el socio. ¿Qué sucede con los acreedores del socio y la sociedad? Bueno, eso está en el artículo 78 de la ley. Los acreedores del socio pueden embargar la participación que tiene su deudor en una sociedad comercial. ¿Por qué? Principio general. Los bienes y derechos del deudor son garantía de sus acreedores. Todos los bienes y derechos. Los bienes todos del deudor son garantía de sus acreedores. Y la participación en una sociedad, tener una parte social, tener cuotas, tener acciones, implica que hay un cierto patrimonio en alguien que a su vez puede ser deudor de otro. Profe, ¿Sí? lo que acaba de decir sobre que los acreedores del socio pueden embargar la participación social de uno, es lo que hablamos unas clases anteriormente con el hecho de que, por ejemplo, un socio aporta un bien y en realidad ese bien no le pertenece a la sociedad porque era algo que había prometido, digamos, o el acreedor del socio lo había embargado. No, a ver, espere. Cuando hay un bien que se aporta a la sociedad, el bien es de la sociedad. Punto. Ahora, si, como dijimos hoy que es posible, se aporta un bien con un gravamen, es decir, un auto que tiene una prenda, mediando consentimiento del acreedor prendario, ahí lo que va a haber es un acreedor que cambió, pasó a ser de la sociedad, digo, porque si no la sociedad no lo iba a aceptar, pero que además, en realidad, él tiene una relación directa con el bien, no tiene mayor problema. Es decir, porque estamos hablando de un gravamen prendario, ¿no? En el caso. Acá el escenario es otro, porque cuando se aportan bienes, por eso el legislador dice se presume que es en propiedad, porque quiere dejar a salvo a la sociedad de los problemas de los socios respecto de la titularidad. Este es otro tema, no es un tema de bienes que se aportan, es un tema de
que el socio es titular de un bien que se llama parte social, de un bien que se llama cuota social o de un bien que se llama acción de una sociedad anónima. Una persona tendrá un inmueble o no, tendrá ciertos bienes muebles o no, y podrá tener en su patrimonio también participaciones sociales. Y los acreedores de esa persona pueden embargarle X bienes y también participaciones de una sociedad. No sé si fui por el rumbo de la respuesta, Florencia. Sí, en realidad se ve que me confundí yo porque hace unas clases hablamos sobre algo, a mi entender, similar, y a mí me quedó esa idea de que si un acreedor embargaba un bien que un socio aportó a la sociedad, en sí es como que si ese bien nunca no pertenece per se a la sociedad, porque está embargado. No. Cuando se aporta algo a la sociedad, si es un bien, es de la sociedad por el título aporta en sociedad. Es de la sociedad. Ahora, si quedó latente un gravamen, bueno, quiere decir que pasó a ser acreedor de la sociedad. Y por el excedente será el socio. Pero el tema es otro. Acá, el ejemplo lineal acá es que las cuotas, las acciones, Profe, o la... ¿Sí? por ejemplo, yo como acreedora puedo atacar la parte social de un socio. No, puedo. ¿Usted? Sí, claro. Ahí va. Sí. Es decir, usted puede prendarle un automotor o prendarle las acciones de sociedad comercial de una sociedad anónima que tiene esa persona. Es un tema de elección. Y la ley dice, la sociedad no puede decidir prórroga, reactivación, transformación, fusión y escisión hasta que no se desinterese a ese acreedor. Ese es el principio. ¿Y por qué es esto? Y bueno, porque hay decisiones fundamentales de una sociedad como estas que pueden estar haciendo desaparecer la sociedad, perjudicándola del punto de vista de lo que podía significar como valor, cambiándole en definitiva el escenario al acreedor. Y eso es un principio general que también, de otra manera, se aplica en cualquier relación de derecho comercial o civil cuando hay acreedor embargante, ¿no? El mantenimiento del valor de lo embargado, por lo menos el mantenimiento del punto de vista de que no sea adrede, ¿no? Eso es una regla general que establece el artículo 78. Por supuesto que el embargo... Profe, sí, dígame. puede ser cualquier tipo social o solo sociedad anónima. No, mire, yo por usar algo que es lo más frecuente, puede ser cualquier tipo social. Y pero lo que pasa es que una parte de una sociedad colectiva, que no llegan jamás a esta problemática porque además hay poquititas, no se puede rematar porque tiene que ser unánime quien va a ser socio de la sociedad. Donde puede haber remates podrá ser en acciones. Hasta las cuotas, por más que teóricamente es más visible de una SRL, también es un problema como operación de cesión de cuotas. Lo más plausible, digamos, en materia de embargo son acciones, pero puede ser en cualquier tipo de sociedad. En todo caso, el embargo debe notificarse a la sociedad y comunicarse al Registro Público, al Registro Nacional de Comercio. Lo que me interesa sobre todo es que es esta diferencia que yo tengo acá en el último punto de la PPT, que es que, en principio, se cobran de las ganancias y de la cuota de liquidación, salvo que se trate de una SRL y del capital accionario. ¿Por qué? Bueno, porque en este caso se puede rematar, puede haber vía de apremio, razonablemente. Y esto se establece en los dos últimos incisos del artículo 78. El penúltimo dice que en cualquiera de los casos previstos, es decir, en las hipótesis mencionadas hasta ahora, en definitiva,
Los acreedores de los socios pueden pedir la liquidación de la cuota del socio deudor, como aplicando lo que vamos a ver que se llama rescisión parcial, pero esto no existe tratándose de SRL y de capital accionario. Esta norma no se aplica en este caso, ¿por qué? Bueno, porque se trata de participaciones sociales que tienen distintas formas de circulación en el mercado. A ver, vamos a ver, ya tengo claro, todavía no vimos la regulación de los distintos tipos sociales, de modo que tal vez no resulte muy significativo hablarles de diferencias cuando todavía no vimos cada uno. ¿Vio? Eso es lo que pasa que para ir a los tipos sociales hay que conocer los institutos de la parte general, y para entender bien algunas cosas de la parte general hay que conocer los tipos sociales. Entonces estamos en ese tema un poco como circular, ¿no? Pero bien, la idea general subyacente es que participaciones sociales y el principio como posible embargo no distingue el tipo social. Esta norma general es común a todos los tipos sociales. Sin embargo, por la característica de lo que significa ser parte social, o cuota o acción, las cuotas o acciones tienen una realizabilidad más concreta, una posibilidad de transmisión muchísimo menos compleja que la de la parte social, que es determinados tipos sociales. Entonces, por eso, cómo termina la historia de cobrarse para un acreedor embargante es muy distinta y es mucho más flexible o mucho más instrumentable en el caso de acciones. Por eso es en el caso en las cuales alguna vez se ha realizado. Con sus complejidades también, porque no es sencillo, pero sí, es posible. Las otras termina siendo tan complicado que es muy difícil. Es muy difícil. Pero el principio existe en algunos tipos sociales con más, con más lógica de realización que en otros. En definitiva, eso es lo que surge de la lectura de estos, básicamente de este último artículo, el artículo 78, de la Ley de Sociedades Comerciales. Bueno, muy bien. Terminamos, y estamos justo, me pasé algunos minutos de los que quiero terminar la clase de hoy, pero terminamos los conceptos previstos para hoy, que era la idea. Sí, Juan, ¿qué quiere decir? Profesor, es con respecto al parcial, a la primera evaluación que vamos a tener ahora el viernes. Sí. Simplemente entramos a EVA y hacemos clic. No es necesario entrar a la plataforma, ¿verdad? A la plataforma EVA. Claro, entramos a la plataforma EVA únicamente, no es necesario ingresar a Zoom. Ah, por supuesto que sí es necesario Zoom, porque el reglamento bien. manda que estén las cámaras abiertas, Juan. Bien. Está claro, era esa la duda. Sí, el reglamento dice eso. Es decir, es estar en clase accediendo es así. La cámara abierta, va. Y eso significa Zoom. Sí, claro. Y con respecto al material, ¿es con material a la vista o sin material a la vista? Bueno, mire, el reglamento general es sin material a la vista, de modo que es un parcial, ¿no? Y además no son casos prácticos. El material subido de estos temas, pregunta Sanjurjo, es un esquema, sí. ¿De dónde pueden leer para el parcial? De toda la bibliografía que hay, que hemos mencionado, en materia de sociedades comerciales. Hemos dado lista, además yo le dije, de todas maneras, no hago cuestión. Ustedes, lo que sea, doctrina de sociedades comerciales uruguaya, la pueden leer. En EVA está todo. Sí. Profe. Sí, lo hemos puesto en el material. Sí, por eso yo pues. Solo de ahí. Perfecto. Son solo casos, el parcial no son casos, es múltiple opción. Lo hemos comentado desde antes de comenzado el curso en la plataforma, y además puse ahí, son 20, una hora,
de 12:30 a 13:30. Son las 20 múltiple opción que les toque del conjunto que van a estar ahí. Las respuestas incontrolables. Siempre me preguntan esto. Mire, yo no configuré que restaran, pero lo que configuro es que estando todo bien, está la pregunta bien. Si no, no. Pero lo que le puedo decir es que no configuré restar nada. Casos con múltiple opción, pensaba que eran. Bueno, algunos son preguntas de cuestiones. A ver, no son todas abstracciones, pero tienen que aplicar la ley. Hay variado, hay de todo. Puse variado a propósito, para todos los gustos. Pero no es que sean casos, los casos de piense tal cosa y responda. Múltiple opción de distintas circunstancias para identificar. Está bien, ahí me lo aclaró Juliana. Está bien. Muy bien. Bueno, no hay más comentarios, no hay más preguntas. Nos vemos el miércoles, ¿sí? Nos vemos, gracias. Gracias, Que profe. pasen muy bien. Chao, 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 chao. Profe, Chao. chao. Chao, everybody. Termino. Chao, chao.